Bueno, buenos días. Perdonar por el retraso, ya empezamos todo lo que teníamos previsto. Sabéis que esta mañana empezamos con el ciclo de lectura de la Biblioteca Valenciana, promovido por la Generalitat Valenciana, año 2014, y lo empezamos con vosotros, así que primero y antes que nada daros las gracias a todos los asistentes. También, si me lo permitís, especial agradecimiento a vuestros profesores que han coordinado desde el voluntarismo y desde el compromiso con el entendimiento, un poco compartido entre todos los que estamos aquí, de la importancia que la lectura, incluso la escritura, tiene en vuestro proceso de formación. A veces, muchas veces, no es un concepto arreglado en el proceso de la educación de un individuo en la sociedad actual española, pero en cualquier caso, lo que sí queremos desde estos ciclos y con la voluntad y las competencias que tenemos atribuidas en el ámbito de la cultura a estos efectos, haceros ver, puesto que vuestros profesores sí que están muy comprometidos, la importancia que tiene en vuestro desarrollo como seres humanos, como personas, como individuos, el acceso a la lectura, el compartir esas lecturas e incluso, en muchos casos, que esas lecturas os lleven de alguna forma en la intimidad o, en su caso, en tiempo incluso ya cercano, a volcaros, incluso a iniciaros en la escritura. Eso es, en definitiva, lo que pretendemos con estos ciclos: acercar la posibilidad, además, de que podáis conocer in situ, directamente, a personas que han pasado por ese proceso de formación, que han amado y que han comprendido que la lectura era singularmente un eslabón en su formación como personas importantísimo, y que finalmente incluso han devenido, como os decía, en importantes escritores, en importantes agentes de la cultura, que a través de los cuales han ido formándose cientos y cientos de personas, en este caso además muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos valencianos. Podría extenderme en el discurso que llevamos a tal efecto, pero deciros solo eso, que la Generalitat Valenciana, que su Consellería de Cultura, tiene el compromiso, el placer y el honor de poner en marcha un nuevo ciclo de lectura en la Biblioteca San Miguel de los Reyes, que queremos que los protagonistas seáis absolutamente vosotros, para que muchos, algunos al menos de vosotros, de los que vais pasando por estas clases en directo, por decirlo de alguna forma, estéis sentados como están ellos, como están Jaime y Santiago esta mañana aquí, y que podáis, como digo, disfrutar de esta mañana y que forme parte de ese enriquecimiento en torno a la lectura que todos pretendemos. Como os decía, hoy tenemos a Jaime y a Santiago. Se suele decir que hay personas a las que no vale la pena presentar o que no hace falta presentar. Podría ser el caso de Santiago y de Jaime. Yo quisiera deciros que hay un común denominador entre ellos. Son personas que, antes de que las haya conocido el gran público por sus escritos, quisiera también destacarlos. He tenido ocasión de hablar con ellos en muchas ocasiones, al margen, incluso no hablando o no departiendo sobre la poesía de Jaime o la novela de Santiago. Yo los destacaría por su alto nivel reflexivo, por su nivel de desarrollo del pensamiento, del conocimiento, por su capacidad, a través de sus escritos, eso sí, de transmitirlos, por el amor y el esfuerzo que ponen en sus trabajos literarios y en el caso de Santiago, en la investigación previa por el conocimiento de la verdad para trasladarlo a través del arte de la escritura, y en el caso de Jaime, por esa dilatadísima trayectoria, por esa, como diría Unamuno, por esa intrahistoria que sobrevive y que nace de cada uno de sus versos, todo el esfuerzo previo, todo el desarrollo
mental, de pensamiento, que también se traduce en sus escritos y en la conversación y en el pensamiento que en muchas de sus intervenciones aporta al crecimiento de la sociedad, como en el caso de Santiago, en la sociedad en la que todos vosotros y nosotros vivimos. Yo sin más quiero cederle la palabra a Santiago y a Jaime para que ellos os la dirijan, como suelen hacer en sus habituales comportamientos como profesionales que son, del pensamiento, diría yo, más que de la escritura, y que vosotros podáis tener, por supuesto, la oportunidad directa de dirigiros a estos grandes personajes de la cultura española y valenciana, a los que además desde la Consellería quisiéramos agradecer su participación una vez más, desinteresada, en que todos nos podamos enriquecer de su trayectoria, de su conocimiento y sobre todo que vosotros seáis esta mañana los protagonistas de ese enriquecimiento. Pues muchas gracias por veteranía o por veteranía. 2 veces cedemos la palabra en primer lugar a Jaime. Buenos días. Bueno, buenos días. Gracias por esta presentación y gracias a todos ustedes o a todos vosotros por estar pasando frío aquí, como estamos pasando nosotros frío aquí también, ¿no? Pero es un sitio, es un barco tan excepcional que yo creo que merece la pena el sacrificio de ese paso al frío solo por disfrutarlo. Antes Santiago y yo hemos hablado y hemos concordado y acordado que nosotros no podemos ser, no debemos ser los protagonistas hoy. Sois vosotros, por vuestra juventud y porque los escritores de mañana están entre vosotros. Nosotros no es que tengamos nuestra obra cerrada, pero en parte la tenemos ya en proceso, pero en gran parte también hecha. Pero sí me gustaría aprovechar la oportunidad de que estáis vosotros, que sois alumnos todavía, para explicar por qué se enseña y se tiene que seguir enseñando literatura y humanidades en general en el bachillerato y en los colegios y en la primaria y en la secundaria, no digamos en la universidad. Porque la literatura es lo que os va a hacer contemporáneos de vosotros mismos. Y porque la literatura es lo que ha contribuido desde Grecia hasta hoy a formar ciudadanos que lo sean de verdad, ciudadanos con capacidad crítica. Y esa capacidad crítica de una ciudadanía exige de ella que sea capaz de analizar y de desmontar el lenguaje. Porque si no, puede tragarse las mayores mentiras y desconocer e ignorar las mayores verdades. La civilización griega educó, y eso fue la tragedia griega sobre todo, en la democracia basada en el diálogo. Y la tragedia griega demostró que se produce un conflicto cuando hay una laguna verbal. Es decir, cuando algo no se entiende verbalmente, hay un conflicto. Y la manera de resolverlo es el diálogo. Y el diálogo es la base de toda tolerancia. De manera que si os formáis bien en la literatura y en la lengua, podréis analizar bien no solo el lenguaje, sino verbalizar por vosotros mismos cada instante de vuestra propia realidad. Os hará ciudadanos. La verdadera ciudadanía reside en la comprensión del lenguaje. Cuando muchas parejas riñen o hay violencia de género, es porque no se entienden lingüísticamente, es porque ha fallado esa comunicación verbal. Y esa comunicación verbal es fundamental en la literatura. Así que yo os pido que leáis, os pido que escribáis, no que escribáis con el deseo de la inmortalidad ni ninguna cosa de esas, sino que escribáis para vosotros mismos, para saber quién sois vosotros mismos, porque el lenguaje es como un espejo que refleja vuestra propia personalidad. Es una manera de que lleguéis a vosotros mismos y es una manera de que sigáis siendo siempre vosotros mismos. Muchas gracias. Bueno, veis que Santiago ni siquiera se ha podido quitar el abrigo. No, la pulmonía está
también dentro del... ni la directora general tampoco, ni los profesores. Bueno, seguro que entramos en calor con el coloquio y con el diálogo, con estos extraordinarios escritores. Santiago. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Generalitat, a la Biblioteca Valenciana por cedernos este espacio. Y muchas gracias también a todos los profesores de los distintos institutos, ¿no?, que también han promovido, ¿no?, que podamos estar aquí hoy todos. Y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Y conectando con lo que estaba comentando Jaime en el sentido de la importancia de la literatura, el que mejor lo defendió fue un abogado que se llamaba Cicerón, y Cicerón tenía un maestro, su maestro se llamaba Arquia, y Arquia iba a ser juzgado para ser expulsado porque no tenía la ciudadanía romana. Esto ya pasaba hace tiempo, las expulsiones por no tener la ciudadanía. Y lo querían expulsar no porque Arquia hubiera hecho nada malo. Arquia era un profesor, un griego, que enseñaba retórica y filosofía en Roma, y lo querían expulsar de Roma. ¿Por qué? Porque había trabajado para Lúculo, que era un senador importante, y los enemigos de este senador dijeron, bueno, como contra ese senador no podemos ir, vamos a ir contra aquellos que hayan trabajado con él. Y encontraron a este pobre profesor de retórica y filosofía griego y dijeron a por él. Y de lo único que se olvidaron es que Arquia había enseñado a defender, a ser un buen orador, literatura, poesía, se lo había enseñado a Cicerón. Y cuando Cicerón se enteró de que iban a expulsar a su maestro, fue directamente al foro y se hizo cargo de la defensa. Y por supuesto, como era el mejor abogado de Roma, consiguió desmontar todas las mentiras de la acusación, que decían que no estaba registrado en los registros de la época romana como ciudadano romano, Arquia, y por eso tenía que ser expulsado. Y Cicerón mostró que los archivos habían sido quemados en diferentes incendios, etcétera, etcétera. Pero lo más bonito que hizo es, después de desmontar las acusaciones de los fiscales, lo que dijo es: en Grecia muchas ciudades se están peleando por ser el lugar donde nació Homero, el gran poeta que creó la Odisea. Y sin embargo aquí en Roma tenemos a un gran poeta y lo vamos a expulsar. Hizo uno de los discursos más bonitos en defensa de la literatura y ganó el juicio. Ese discurso se perdió. Y dirán, ¿y cómo lo sabes tú que estuvo ese discurso? ¿Has estado en Roma? Algunos piensan que he estado en Roma, pero sí que he estado en Roma, pero solo en la Roma del siglo XX y XXI. Pero en la Edad Media había un poeta que se llama Petrarca, que además de inventar el soneto, entre otras cosas, iba por los distintos monasterios de Europa y se encontró en un monasterio un montón de papiros enrollados. Y les preguntó a uno de los monjes, ¿y estos papiros por qué están ahí amontonados? Y le dijeron, es que no son valiosos, los tenemos para encender el fuego. ¿Les importa que yo mire entre estos papiros?, preguntó Petrarca. Y le dijeron que allí cada uno perdía el tiempo como quería. Y Petrarca fue hojeándolos y en efecto no encontraba nada interesante hasta que de pronto le temblaron las manos, porque acababa de encontrar el discurso de Cicerón en defensa de su maestro. Y lo salvó, y por eso nos llegó hasta ahora. La literatura se crea, como decía muy bien Jaime, para defender valores, para defender una sociedad, pero la literatura también se destruye, y hay que luchar por ella, porque a través de la literatura se puede conseguir la libertad. Muchas veces se intenta que la gente no piense. Los libros son armas terribles, poderosísimas. ¿Por qué? Porque tienen la fuerza del pensamiento.
Cuantos más cerca y más rodeados estéis de libros, sean en papel o en formato electrónico, eso no es importante, lo importante es el contenido, más fuertes seréis. Eso es lo que quería decir, así de entrada. Pues gracias, Santiago. Alguien dijo, la verdad que no recuerdo quién, que un buen libro es como un amigo que te espera. Así que hoy tenemos aquí 2 libros abiertos, 2 buenos amigos. Tenéis la palabra. Yo creo que van levantando la mano, ¿no? Vais levantando la mano y... A ver, por favor, esta chica. Espera. A ver, me llamo Viliana, vengo del Instituto Gregori Mayans de Gandía y mi pregunta es, ¿cómo se le ocurrió la idea de escribir la obra la noche en que Frankenstein leyó el Quijote? Bueno, pues la editorial Planeta me vino un día y me preguntó, Santiago, además de hacer novelas de romanos, ¿puedes hacer otra cosa? Y les di varias ideas y una que les gustó es esta en la que a través de diferentes relatos trasladar que la literatura es mucho más que los libros en sí, siendo los libros en sí quizá lo más importante, ¿no? Pero que, como reza en el prólogo del libro, ¿no? Los libros tienen otras vidas secretas, que son las vidas de sus autores. Yo cuando doy clases de literatura en la universidad, pues me he dado cuenta hace tiempo, ¿no?, que para hacer más atractivo o para a veces captar la atención de los estudiantes, el intentar haceros ver que detrás de un libro hay una persona que amaba, odiaba, era bueno, a veces no tan bueno o buena, sufría, padecía o era feliz, y que de alguna forma todo eso estaba en ese libro. Eso suele funcionar para incitar a la curiosidad, ¿no? Tuve una disputa por el título con la editorial porque a ellos les parecía que era un título muy confuso. Y yo lo que les dije es que ¿cuándo vais a volver a poder poner a Frankenstein y el Quijote juntos en un título? Nunca más, solo en este libro. Si yo entro en una clase y empiezo a explicar que Mary Shelley era hispanista y que como era hispanista pues sabía español y aprendió español para leer el Quijote y tal, hombre, puede ser más o menos interesante, pero si entro en una clase y digo, ¿vosotros pensáis que Frankenstein, técnicamente la criatura que crea el doctor Frankenstein, que no tiene la criatura nombre, leyó el Quijote? Me escuchan más. Y esa es un poco la forma en la que doy las clases, ¿no? Y a partir de ahí se me ocurrió que si reunía varias de estas anécdotas y curiosidades de la literatura, podíamos hacer como una especie de paseo alternativo y diferente por la historia de la literatura universal, que es lo que pretende o intenta ser el libro. El libro ha gustado bastante y voy a hacer una segunda parte, no técnicamente una segunda parte, sino otro compendio de relatos con más curiosidades sobre la historia de la literatura. Y, por ejemplo, uno de ellos puede ser ese relato sobre Cicerón en defensa de su maestro, ¿no? Si os parece, por cambiar de lado, ahí, un chico. Delante de la... Hola, soy Laura, vengo de Mascamarena y va para ambos la pregunta. ¿Hoy en día se puede vivir solo en la literatura? Bueno, en el caso de un novelista como es Postiguillo, tal vez. En el caso de un poeta como soy yo, desde luego no.
hay que hacer otras cosas, hay que ser profesor o hay que ser diplomático o hay que escribir en los periódicos, hay que dar conferencias, aunque si lo comparo con la época en que yo era joven ha mejorado muchísimo. Aquí hay un chico que quería hacer ya, aquí en primera línea, primera fila. Buenos días, me llamo Andreu, del Gregori Mayans. Mi pregunta iba para Santiago Posteguillo. En el microrrelato de El autor secreto, usted dice que el Lazarillo de Tormes podría haber sido escrito por distintas personas. ¿Usted cree que en los libros de literatura, en vez de poner que el autor del Lazarillo de Tormes es anónimo, deberían informar de que se puede tener autor? Sí, quizá, a ver, técnicamente cuando ponen en un libro de historia de la literatura que una obra es anónima, evidentemente no quieren trasladar literalmente que esa obra no se tiene absolutamente ninguna idea sobre quién la pudo hacer, sino que lo que quieren decir es que la identificación de la autoría de dicha obra no es segura. Y entonces siguen calificándola como anónima. Pero hombre, yo creo que no pasaría nada porque dijeran simplemente que existen distintas teorías sobre quién pudo ser el autor e incluso que apuntaran 2 o 3 o 4 como posibilidades, aunque insistieran en que no hay datos para confirmarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, me parecía interesante, y por eso hice ese relato, que los lectores, sobre todo pensando en vosotros, más jóvenes, vierais que el Lazarillo de Tormes no surge de la nada, e incluso que su posible, el que desconozcamos su autor, no fuera algo malo, sino que fue algo bueno para ese autor, que probablemente se evitó unos cuantos problemas con la Inquisición, ¿no? Y entonces, desde esa forma, igual ves el libro de otra forma, ¿no? Como con más gracia, ¿no? Y aprovecho solo para añadir una cosa sobre lo de vivir de la literatura. Es verdad que de la novela se puede vivir un poco más si se vende bien, pero, por ejemplo, en mi caso yo prefiero no dejar nunca de dar clase en la universidad, en mi caso, y una editora me dijo que para ella los mejores escritores que había conocido eran aquellos que no dependían de la literatura para escribir. ¿Por qué? Porque escribes con toda libertad. Si estás escribiendo pensando, a ver si pongo esta frase y vendo 10.000 ejemplares menos, o a ver si no pongo este personaje y no funciona tanto, al final ya no escribes lo que te pide el cuerpo, sino lo que crees que te piden la necesidad económica. Entonces, yo, por ejemplo, procuro mantener mi actividad como profesor, que me da mucho sosiego y placer también, y escribir lo que pienso que tengo que escribir también. Hola, yo me llamo Lidia, vengo de Mascamarena y tengo una pregunta para el señor Posteguillo. En su relato de Sherlock Holmes dice que los personajes a menudo son más fuertes, más importantes y más reales que sus autores. Y quería preguntarle a qué personaje suyo le atribuiría esta característica. Gracias. Bueno, en el caso de los personajes de mis novelas, juegan además con ventaja, ¿no?, sobre Sherlock Holmes, y es que son personajes históricos que existieron, los grandes protagonistas de las novelas. Pero incluso alguno de esos personajes puede acabar siendo pues muy popular o muy conocido, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en la serie de Trajano, el gladiador Marcio, ¿no?, y todo lo que le va pasando. Lo sorprendente es cuando un personaje trasciende al autor, ¿no? Y eso pasa con Sherlock Holmes, que si tú pones, como pongo creo en el relato, Sherlock Holmes en Google, hay más entradas por Sherlock Holmes que por Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? Y me gustaría ver qué pasaría si ponemos a La Triste y Arturo Pérez Reverte, por ejemplo. No sé cómo estaría el tema. Mira, una cosa que voy a hacer cuando llegue a casa, voy a comprobar eso, ¿no? A ver quién gana, ¿no? Pero estoy seguro de que
incluso si le ganara a La Triste, eso para el autor normalmente es una gran victoria, es algo que te debe de sentir muy... te debes de sentir muy contento. Y en mi caso estoy totalmente derrotado. Si tú pones Trajano, Escipión o Aníbal, me van a masacrar completamente en Google, seguro, en comparación con lo que hay conmigo. O sea, que ahí lo tengo claro que mis personajes, que no son míos, sino son de la historia, aunque yo pueda hacer una lectura de ellos y una recreación de ellos, me superan con creces, sí. Bueno, mi nombre es Laura y vengo de IES Misericordia y mi pregunta es para Jaime. Quería saber si, para tu forma de pensar, ¿qué poetas crees que conectarían en la actualidad con jóvenes como nosotros que no estamos muy metidos en la poesía ya? Gracias. Bueno, yo creo que la poesía, como la música y las artes en general, exigen una determinada educación. Pero creo también que la poesía es sobre todo un hecho de jóvenes. La poesía les pasa, les ocurre, sobre todo a los jóvenes. Seguir escribiendo de mayor es mucho más difícil, no porque la sensibilidad esté embotada, sino porque uno poco a poco se va haciendo al mundo y va oponiéndole menos resistencia cada vez. Pero el joven le tiene que oponer resistencia al mundo. Y en su choque con el mundo, las chispas que salen de ese encuentro muchas veces son poemas. Y yo no diría que la realidad de hoy es ajena a la poesía, todo lo contrario. Yo creo que la realidad de hoy sigue siendo una realidad profundamente poética, solo que las cosas cambian. Por ejemplo, un enamorado en la época de la Roma republicana o de la Roma imperial no podía escribir lo mismo que escribimos nosotros hoy porque han cambiado los referentes. Él hubiese utilizado la mitología y nosotros, desde luego, no. O lo hubiésemos utilizado de otra manera. Pero, por ejemplo, yo creo que una de las misiones de la poesía hoy, entre otras muchas, es la de hacer que la cotidianidad participe y entre en las grandes cadenas de representación de la cultura, que es donde se salva nuestra realidad. Nosotros desaparecemos como las hojas de los árboles en el poema de Homero, pero si algo queda de nosotros es aquella medida en que logremos entrar en la cadena y participación de la cultura. El otro día un alumno me decía, claro, que la mitología ya no existe. Hombre, no existe la creencia en los dioses de la antigüedad, pero sí la mitología. Y le ponía el ejemplo de un cuadro famoso que está en la National Gallery en Londres, que es el cuadro de Dante Gabriele Rossetti, que se llama Perséfone. Hay una chica, se llama Perséfone, y que sostiene una granada. Claro, dice, bueno, ahí solo está el nombre. No, el nombre no. Esa chica es la mujer de Morris, que es un buen pintor, alumno de Rossetti. Pero esa chica es la amante también de Rossetti. De manera que está con su marido y está con él, como Perséfone, que pasa una temporada en el infierno y otra encima. Es un lenguaje, es una clave de lectura, de manera que eso no ha muerto. ¿Cuál es el problema de la poesía hoy? Que tiene que saber encontrar su propio sistema de representación. Debe saber encontrar su propia mitología. Pero eso los jóvenes tienen que encontrarlo en los clásicos, porque solo en ellos está. Soy David del Ciberafont y me gustaría preguntar ¿cómo piensan que han cambiado los sueños, los miedos humanos desde la época romana hasta la actualidad? Yo creo que los miedos humanos y en general cualquiera de las grandes sensaciones positivas y negativas de sentimientos no han cambiado tanto, ¿no? Son los grandes universales y por eso podemos leer obras clásicas de Homero
o de las tragedias griegas que comentaba Jaime antes, o de escritores clásicos latinos, y sentirnos identificados a veces porque amamos, odiamos, tenemos miedos similares y a veces somos felices, o muchas veces somos felices por las mismas cosas, ¿no?, que hace 2000 años. Lo que es verdad que cambian a veces son los valores. Pues, la homosexualidad en la época clásica no era un problema. Luego, a partir de la Edad Media, por ejemplo, empieza a ser un grave problema y ahora parece que vuelve a dejar, gracias a Dios, de ser un problema. Es decir, hay ciertos valores que sí que evolucionan y cambian, pero el que la gente se enamore o se desenamore, o que la gente tenga más o menos miedo a la muerte, eso es algo que estaba en la época clásica y sigue ahora, ¿no? Pero sí que, como decía muy bien también Jaime, en cada momento la literatura ha de encontrar una forma diferente para hablar de esos sentimientos universales que no han cambiado tanto, pero que sí que ha cambiado el entorno social donde se tienen esas sensaciones, ¿no? Y para conectar el escritor, la escritora, con la sociedad de su entorno, ha de ver bien cómo siente esos valores universales su sociedad en ese momento en concreto. Si me permite, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Santiago, pero si me permite una nota más a eso, para ver que en todos los años que nos separan de la antigüedad han cambiado el mundo, pero no nosotros. Los seres humanos seguimos siendo exactamente iguales y reaccionamos de la misma manera. Le voy a poner un ejemplo muy claro que es plástico y que todos mis alumnos entienden muy bien. ¿Usted cree que el beso es antiguo o moderno? El beso no puede ser ni antiguo ni moderno. El beso ha existido siempre y existirá. Pero para cada persona que lo da o lo recibe, como la palabra te quiero, por muy manidas, por muy repetidas que estén, siempre son nuevas. Y eso le sucede también a todos los sentimientos humanos y a toda la representación de esos sentimientos humanos. Soy Laura del Instituto Ausiàs March de Manises y quería preguntarle a Jaime Siles ¿en qué te inspiras para hacer los poemas? Bueno, la inspiración, como sabe usted, es un tema antiguo sobre el que un gran erudito, don Luis Gil, un gran helenista, escribió todo un libro, la inspiración y los antiguos. Pero más que de la inspiración, yo creo que, y lo hemos hablado antes, de lo que se trata es de la percepción, de cómo de pronto un instante que es igual al anterior y al siguiente se singulariza de todos los demás, se convierte en un punto de vista, introduce una perspectiva en nosotros y nos hace ver un objeto, una luz, un mueble, una persona, de manera absolutamente distinta a como la veíamos. Y ahí se polariza. Pero también le diré, porque esto es importante saberlo, que los poemas no se nos ocurren, nos ocurren, que es muy distinto. Buenas, soy Marcos, vengo de Mas Camarena. Tenía una pregunta para el señor Jaime Siles. En el poema Marina, en el primer verso, hace usted una metáfora de que la antorcha es el mar. ¿Podría explicárnosla, por favor? Es una escena de playa, ¿no? Es una chica que yo estoy mirando en la playa en concreto y que está con un bañador, ¿no? Un bañador casi transparente, si no recuerdo mal, en el poema. Es un poema de hace 30 y tantos años, por eso no puedo en este momento recordarlo con plena exactitud. Pero el primer verso es una antorcha es el mar, ¿no? Y derramada, ¿no? Una voz que sigue de sustantivos finales, fugaces, fugitivos, fuegos fundidos en la luz fundada, ¿no? Más o menos ese es el poema. Bueno, pues ahí lo que ocurre claramente es que está el sol en su cenit sobre el agua y el mar está ardiendo, ¿no? El agua está ardiendo. Por eso es una antorcha. Pero se juega con la doble imagen de la antorcha del mar y la otra antorcha que puede ser el pelo de la chica en movimiento cuando va corriendo hacia ese agua. Pues tu nombre
Me llamo Javier, del Rodrigo Botet de Manises, y tengo dos preguntas. Una es para Jaime, que quiero preguntarle si cree que la poesía actual está evolucionando más hacia la música, puesto que ahora mismo lo que más conozco que expresa sentimientos es la música. Cosas así. Y otra es para Santiago, dos de sus ciclos. Uno es sobre Trajano, el último emperador romano, que era de Hispania, y otro es sobre Escipión, el africano que también combatió aquí en España contra los cartagineses. Quería preguntarte si tus novelas se centran sobre acciones ocurridas en Hispania, la antigua colonia romana aquí en la península. Gracias. La poesía es música, tenga rima o no, pero siempre tiene que tener un ritmo. Y es verdad que en el siglo XX, en la segunda mitad sobre todo, se produjo una gran eclosión de poetas cantantes o de cantantes poetas. Empezaron en Francia, ¿no?, con Brel, que era estupendo, y han seguido hasta nuestros días con Botila, ¿no?, por ejemplo, ¿no? O en el caso de Valencia con Raimon, que es un cantante pero es un poeta excelente. Es las dos cosas. No, yo creo que eso ha existido siempre. También en la antigüedad se acompañaba a veces el poema con cítara o con lira, de manera que hay un territorio común al poema y a la música. Pero sí es verdad que hoy hay un mester de clerecía, que serían los poetas por escrito, y un mester de juglaría nuevo, que serían los cantautores, ¿no? En mi caso, sí que me ha interesado mucho el hablar de la historia de nuestro país, ¿no? Y a mí, pese a ser profesor de estudios ingleses y tener una formación esencialmente anglosajona, ¿no?, he aprendido a valorar mucho el mundo anglosajón. Y el mundo anglosajón tiene una cosa que hacen muy bien y que nosotros deberíamos aprender de ellos. Y es que, si bien es cierto que la palabra chauvinismo, creo que, viene más bien del francés, los mayores chauvinistas del mundo son los anglosajones, que explotan hasta el máximo todo lo que ellos han hecho bien, e incluso lo que no han hecho bien también lo explotan, como por ejemplo la conquista del lejano oeste, que mataron a muchísimos indios y generaron un nuevo género hasta cinematográfico, ¿no?, el del lejano oeste. Y nos encanta a todos y nos gustan mucho las películas, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos también muchísimas cosas de las que podemos estar orgullosos en nuestra historia y otras de las que no. Pero de las que no, ya se ocupan bastante desde otras culturas en recordárnoslas. No estaría de mal que, sin olvidar que no hemos sido perfectos y que hemos cometido muchos errores, pues hablar de aquellos momentos de la historia donde lo que pasaba aquí era muy importante, no solo para aquí, sino para todo el mundo. La Segunda Guerra Púnica, que recreó en el ciclo de las novelas de Escipión, lo que pasó en Hispania era fundamental, y fue fundamental para el desarrollo de la historia universal. Si hubiera ganado los cartagineses, no digo que ni que fuéramos mejores ni peores, pero seríamos totalmente diferentes y probablemente hablaríamos una lengua muy diferente a la que estamos usando hoy. Y en el contexto de Trajano, pues me interesaba recuperar al primer emperador hispano, porque además es una persona que, en el contexto actual, recordar que había alguien que podía luchar contra la corrupción activamente y que daba ejemplo de austeridad, publicando los gastos de la familia imperial, etcétera, etcétera, y un montón de cosas más que hacía. Pensar que además eso lo hacía alguien nacido en Hispania, pues me parece muy interesante, porque a mí me toca un poquito las narices que los anglosajones nos cuentan la historia de Roma, donde parece que Britania era el centro del Imperio Romano. Y disculpadme, pero era una pequeña esquina, y en cuanto las cosas se torcieron fue de los primeros sitios donde retiraron las tropas los romanos. Incluso de eso, los anglosajones inventaron el mito de Arturo. O sea, es que lo hacen muy bien. ¿Por qué no nosotros intentamos también hablar de aquellos personajes históricos que tenemos muy potentes, muy importantes, y recuperarlos? Y si no lo hacemos nosotros, no lo hará nadie
por nosotros. Entonces, por eso, por ejemplo, ese empeño en hablar de Hispania o en hablar de Trajano. Me llamo Esther. Perdón un segundo, ya que el compañero ha puesto el acento en la historia de España, perdón, un apéndice. Yo pienso sinceramente que hay que ser bastante autocrítico con nuestra propia historia, lógicamente, si no uno es incapaz de interiorizarla de forma objetiva. Pero lo dicho por Santiago con respecto al mundo anglosajón y a otras culturas, bueno, junto con esa autocrítica, es bien cierto que la historia de lo que llamamos España ha tenido momentos de extraordinario prestigio que han sido desdibujados o desmentidos por otras culturas. Esto no es tanto un enfrentamiento entre culturas, máxime en un mundo globalizado donde lo que hemos de hacer es enriquecernos en la medida de lo posible de todas ellas, ¿no? Pero decirte que ese mismo mundo anglosajón solapa el descubrimiento de Australia, de Oceanía por parte de los españoles. En ese caso sí que el descubrimiento es maravilloso. Es el que crea la leyenda negra a través de Robertson y contra el propio Carlos III del descubrimiento de España, del Nuevo Mundo, de las Américas. A España sí hace autocrítica con Fray Bartolomé de las Casas y su brevísima historia de las Indias. Es el mundo anglosajón el que prefabrica, incluso el que consigue, bueno, pues como te digo, que casi en España, en la corte de Carlos III, se editen libros proclives a la leyenda negra. Es el mundo anglosajón el que parece que hace que las fuentes del Nilo Azul sean descubiertas no por el padre Páez, que era de Alcalá de Henares, sino por ellos mismos. Y hasta hoy mismo, lo que puedas comprar hoy en cualquier librería, así prácticamente en todos ellos se dice. Es decir, autocrítica sí de nuestra propia historia, pero también conocerla con detalle para saber qué ha dado y qué ha supuesto, bueno, pues la cultura de lo hispano en general, importantes hitos en la cultura en general de las civilizaciones, ¿no? Gracias. Hola, me llamo Esther y vengo del Gregori Mayans de Gandía, y mi pregunta es para los dos. ¿En qué nos inspirasteis para escribir? Bueno, yo creo que la única inspiración es la propia vida, lo que nos va pasando. Solo que la formulación de eso que nos va pasando depende de cómo hayamos conformado nosotros nuestro lenguaje y nuestra idea de la realidad. Que eso está hecho también de lecturas, de clases, de profesores, de amigos, de abuelos, de familia, de gente conocida, de viajes, de todo eso que va dejando sobre cada uno de nosotros un pozo que permanece y que al final se convierte en literatura. De manera que más que temas concretos, inspiradores, hay la vida en sí. Pero en mi caso sí tengo temas preferidos. Y los preferidos que me constituyen son el problema de la identidad y el problema del lenguaje. Bueno, en mi caso, hay un tópico que se dice que lo han empleado muchos escritores, que la inspiración te viene o te pilla trabajando, ¿no? Y es un tópico que, como muchos tópicos, pues tiene su fundamento, ¿no? Y en mi caso, como novelista histórico, cuando se me atasca la inspiración, tengo la enorme fortuna de que, al ser novela histórica lo que hago, y siempre queda documentación por hacer, pues vuelvo a leer más documentación. Y en la documentación, leyendo textos clásicos o modernos sobre lo que pasaba en el mundo que estoy intentando recrear en la novela, el mundo romano en este caso, a veces me encuentro con escenas, con datos que, recurriendo a otro tópico, muchas veces la realidad supera la ficción, y me encuentro con datos en la historia que jamás se me habrían ocurrido. Y resulta que pasó así. Y, por ejemplo, a mí jamás se me habría ocurrido pues poner a Trajano en mitad de un terremoto. Pero a que lo piensas y dices, oye, puede dar de sí, ¿no?, esa escena. Pero es que ocurrió. Me encuentro en la historiografía clásica que Trajano está en el año 115 en una ciudad de Siria en aquella época, ahora está en la frontera sur de Turquía, muy próxima a Siria, se llama Antioquía, y en esa ciudad
estaba el emperador Trajano reuniendo tropas, bueno, pasando un invierno para volver a atacar Oriente e intentar conquistar Partia, y de pronto allí vino un terremoto brutal. Y por muy poquito, nos dice Dion Casio, por muy poquito, bueno, luego Dion Casio ya se emociona y empieza a decir pues, que hay alguna especie de ser gigante que salva al emperador y cosas de esas. Pero lo que está claro es que parece ser que el emperador se salvó por muy poco. Eso a mí me inspira, claro, digo, bueno, con esto hay que hacer no un capítulo, varios, ¿no? Entonces, en el caso de un novelista histórico, la documentación histórica, los textos clásicos, es donde puedes encontrar muchas ideas a partir de donde tu imaginación eche a volar. Hola, me llamo Claudia, vengo del IES José Rodrigo Botet y mi pregunta es para Santiago Posteguillo y es ¿cuál es tu autor favorito o tu autor que ha inspirado las novelas sobre Roma? Bueno, lo de los autores favoritos es siempre complicado, ¿no? Y yo creo que cualquier escritor, y seguramente Jaime podrá corroborar esta aseveración, bueno, no lo sé, igual Bayel solo tiene un autor favorito, pero yo tengo varios, no tengo muchos. Yo creo que cuanto más lees, más autores favoritos tienes, porque hay muchísima gente que ha escrito genial y maravillosamente antes de que uno se ponga a escribir, ¿no? A mí, desde el punto de vista de técnica literaria, me gustan mucho, y lo mencionaba esta mañana en el desayuno con los profesores, me gusta mucho Jane Austen y Charlotte Bronte, por mencionar un par en este caso, de autoras. Y en cuanto a novelas de romanos, me gusta mucho uno de los grandes clásicos, que es Robert Graves, que escribió Yo Claudio y Claudio el Dios, y luego se hizo una serie en la BBC que muchos de vosotros no habréis visto, pero que yo os recomiendo, que se llama igual Yo Claudio, que en los años primeros 80, se filmó en los finales de los 70, creo que se estrenó en España en los primeros 80 y fue impresionante. A mis estudiantes se la pongo, pero les advierto que se olviden de los efectos especiales de Gladiator y que piensen que van a ver una obra de teatro sobre Roma. Y a partir de ahí, sobre todo el capítulo de Calígula, os suele impactar mucho. Entonces, las novelas de Robert Graves son muy emocionantes. Y además podéis ver dónde se escribieron esas novelas, porque Robert Graves le gustaba mucho España y vivió en Mallorca, en una población que se llama Deià, y compró una casa y se puede visitar esa casa y se puede uno sentar incluso en el escritorio donde Robert Graves escribió sus novelas. Me van a permitir que ponga una nota nada más a lo que acaba de decir Santiago Posteguillo, que me alegra mucho que haya apostado por Robert Graves, que claro, Robert Graves es uno de los mejores novelistas sobre la antigüedad, entre otras cosas por una razón muy sencilla, y es su segundo apellido, porque Graves es nieto de Leopold von Ranke, que es uno de los grandes historiadores clásicos y de la filología clásica en el final del XIX, y la biblioteca la heredó él y está en ella todavía. Hola, mi nombre es Raquel, vengo del Colegio Mascamarena y mi pregunta es para el señor Siles. Y me gustaría preguntar, leyendo sus poemas me he dado cuenta de que hace mucha mención al elemento del agua, y si es algún tipo de símbolo, tiene alguna simbología para usted. Gracias. Pues sí, hay un libro en concreto que se llama incluso Música de agua, ¿no? Pero es que mi vida, por el tiempo que he pasado en Centro Europa, sobre todo en mi juventud, que han sido 20 y tantos años, me situaba, como indica un verso de Carles Riba. Carles Riba tiene un poema que termina entre els jardins y l'ona, entre los jardines y la ola marina, ¿no? En este caso. Y yo vivía entre los jardines centroeuropeos y en mi recuerdo entre el agua del mar, ¿no? Del mar Mediterráneo. Luego, cuando tuve mi primera cátedra en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, me encontré con un mar distinto, con el mar Atlántico, que yo no conocía y que no tenía para mí referentes culturales frente al Mediterráneo, que los tenía todos. Y de todos esos contrastes, y de ese contraste entre agua dulce y agua salada también,
surgen todos esos temas acuáticos a los que usted acaba de hacer referencia y que se constituyen no en un símbolo, pero sí en un motivo dentro de mi obra. Hola, somos Carla y Alba y somos del Instituto IES José Rodrigo Botet y tenemos dos preguntas. La primera es para Santiago y queríamos preguntarte que por qué te gusta tanto escribir novelas históricas. Y la segunda es por qué las sitúas en Roma. Bueno, el tema de la novela histórica lo que te permite es hablar de la historia. Y yo creo que es muy importante que no olvidemos la historia, porque si olvidamos de dónde venimos, es probable que no tengamos ni idea de dónde vamos, ¿no? Y algo de eso nos pasa incluso como sociedad. Entonces, tener claro o saber cuanto más mejor de dónde venimos, pues nos va a ayudar incluso a enfrentarnos con los problemas que nos vayamos encontrando y, a ser posible, si nos acordamos de los errores que se han cometido en la historia, decir, ah, mira, mejor no vamos a hacer eso o aquello, que ya lo hizo no sé quién en no sé qué siglo y fue mal. Así que igual es mejor pensar en una alternativa. Y eso a veces no lo sabe la sociedad o a veces no lo saben los gobernantes, ¿no? Me preocupa más cuando no lo saben los gobernantes. Pero la sociedad debe de acordarse de la historia, porque la sociedad, al menos en democracia, elige a sus gobernantes. Y luego, ¿por qué dentro de recuperar la historia a través de la novela histórica? ¿Por qué Roma? Y bueno, aquí lo que suelo decir siempre es que mucho de lo bueno y de lo malo que tenemos hoy día nosotros es porque venimos de Roma. Entonces, cuanto más sepamos de esa Roma del pasado, quizá mejor nos podamos entender en nuestras virtudes y en nuestros defectos, ¿no? Hablamos un idioma, ya sea castellano o hablemos valenciano, estamos hablando en una lengua derivada del latín, nuestro derecho pues viene en gran medida de una evolución del derecho romano, etcétera, etcétera. Pero hay muchísimas cosas donde Roma está. Y si sabemos que todo eso viene de allí, pues nos entenderemos mejor. Siempre cuento la anécdota de por qué se ponen en rojo los días festivos en los calendarios. Porque los romanos los ponían en rojo. El día de mercado lo ponían en rojo. Quiero decir, hasta en detalles tan nimios venimos de Roma. Conozcamos Roma y entenderemos por qué a lo mejor también tenemos tanta corrupción. Pues porque también estaba allí. ¿Sí? Hola, soy Alfonso, vengo del Instituto Ausias March de Manises y me gustaría saber qué libro os marcó cuando erais pequeños. Bueno, yo creo que la lectura que me marcó de verdad era la lectura del latín y del griego que en mi época del bachillerato se hacía. Porque eso exigía primero un trabajo cada tarde con un texto, analizarlo, comprenderlo, darle forma en español. Y además entonces se leía gran literatura, porque era nada menos que la Eneida de Virgilio y partes de la Ilíada y de la Odiseo de Homero, lo que se trabajaba. Y el tener que enfrentarse una cabeza joven a aquello, el tener que darle forma después en español, después de haberlo entendido en latín o griego, me iluminó. De hecho, yo sigo leyendo siempre en lenguas extranjeras, he traducido libros de 9 idiomas y creo que no hay mejor lector que el filólogo que hace una edición crítica de un autor, por supuesto, pero después de ese filólogo de la edición crítica, el mejor lector siempre es un traductor. Y yo creo que hay que empezar leyendo como si se tradujera, porque si no tendemos a banalizar el lenguaje y la traducción nos enseña a no banalizarlo, a no trivializarlo. En mi caso, a mí me gustaba mucho de jovencito, pues las novelas de Agatha Christie y de Conan Doyle. Me las devoraba una detrás de otra, ¿no? Me encantaba eso de ir buscando ahí a ver si acertaba con quién era el asesino, ¿no? Y me sigue gustando igualmente y todavía la releo.
pero hay una obra que me marca, que es Tolkien, la obra de Tolkien. A mí, cuando yo leí adolescente El Señor de los Anillos en español, en una, que entiendo, bastante buena traducción, me impresionó mucho. Y cuando aprendí el suficiente inglés para poder leerlo en original, me volví a leer todo Tolkien en original y me lo volví a pasar igual de bien, ¿no? Es una obra que yo creo que tiene mucho más allá del entretenimiento, y ya cada vez se valora más, ¿no? Y se observa cómo en Tolkien hay muchísima simbología y también una preparación detrás de esos textos muy grande, ¿no? Claro, era un catedrático de inglés antiguo el que hacía estos libros, ¿no? Un catedrático de inglés antiguo que se empeñó en que el inglés antiguo fuera moderno y entretenido, ¿no? Y sí, a mí Tolkien me marcó muchísimo. Y en mis novelas hay guiños a las obras de Tolkien. Algunos lectores los pillan, otros no, pero hay guiños. Alguno me escribe por la página web: oiga, ¿usted cuando pone en una novela "aquí me encanta que estés conmigo al final de todas las cosas"? Eso es Sam y Frodo, ¿verdad? Cuando van a tirar el anillo. Y le digo: sí, exacto. Yo soy Dani, vengo de Mascamarena y mi pregunta es para el señor Siles, y quería preguntarle si para usted la belleza de un poema reside en la métrica o en lo que el autor quiere transmitir. No, yo creo que la belleza del poema reside en dos partes. Una, en el texto en sí, que siempre es superior a todo, y luego lo que ese texto, que es uno, va produciendo dentro del ánimo de cada lector, que siempre es diferente. Piense usted que entra en el Museo del Prado y que ve usted un cuadro que hay allí. El cuadro es el cuadro que está colgado en la pared desde el siglo XVIII, pero el cuadro es el cuadro que está colgado en la pared desde el siglo XVIII más la suma de todas las miradas que todos los que han pasado por delante han puesto encima de él. De manera que tan importante es el cuadro como lo que despierta en cada uno de nosotros. Y eso mismo creo que pasa con el poema. Hola, yo soy Adrián y vengo del Instituto Gregori Mayans de Gandía. Y mi pregunta va para Santiago Posteguillo. Si tiene algún consejo para nosotros, sus jóvenes seguidores. ¿Consejo para algo en concreto? ¿Consejo para la vida? ¿O ¿Puedes especificar un poco? Para escribir. Vale. Ya hemos comentado que esta es una pregunta que soléis hacer, y hemos convenido que una cosa fundamental para cualquier escritor es haber leído mucho. Y comentábamos que una de las cosas más inadecuadas que puede pensar un futuro escritor es: no, yo no quiero leer mucho para no tener influencias. Hay gente que lo dice. Eso es una barbaridad. Cuanto más leas, mejor equipado y mejor bagaje tendrás para adentrarte luego a contar tus propias historias de la forma que tú quieras. Y no está nada mal leer mucho y tener muchos modelos entre los que poder elegir para intentar aproximarnos a ellos. Que no quiere decir copiarlos, pero sí aprender de cómo ellos sabían emocionar o trasladar sentimientos o trasladar acción de una forma que llegara a la gente, ¿no? Entonces, lo fundamental, leer muchísimo. Y luego, a falta de que en nuestro país no existe una enseñanza reglada sobre cómo ser escritor, algo que me parece una carencia de nuestro sistema educativo tremenda, porque, que yo sepa, cuando uno quiere tocar en una orquesta, tenemos unos magníficos conservatorios donde te enseñan a tocar instrumentos o composición, etcétera, etcétera. Otra cosa es que les puede hacer falta siempre más financiación, pero pero existen, están. Y si tú quieres ser pintor o escultor, tienes una magnífica facultad de Bellas Artes, donde te van a enseñar las técnicas.
Sin embargo, en el contexto español, si tú quieres ser escritor, entiendo que te puedas sentir un poco perdido, porque no existe una facultad de literatura creativa. Yo no digo que haya que llegar a tanto, pero en el mundo anglosajón, que sí conozco, y en otras tradiciones culturales y literarias, existen cursos de literatura creativa dentro de los créditos oficiales de las distintas titulaciones académicas. O incluso es muy común un máster, un estudio posgrado, en muchísimas universidades anglosajonas y del mundo y de otras tradiciones, que es máster, por ejemplo, en periodismo y literatura creativa. Anda que no hay periodistas que luego hacen literatura creativa. Quizá no es un emparejamiento extraño. Sin embargo, en España no hay manera. Entonces, estando en España, lee mucho y haz talleres de literatura creativa cuando estos se oferten. Me estaban comentando que la Biblioteca Valenciana está planeando, entiendo yo, ¿no?, ofrecer talleres de literatura creativa o de talleres de escritura, otra forma de denominarlo, pronto, porque ahí te pueden enseñar las técnicas, ¿no? Y yo lamento mucho que se haya cerrado la librería Bibliocafé la semana pasada, donde tantos talleres de literatura creativa se hacían. Hay uno que se sigue haciendo en Valencia, que es una opción que tienes, que es en el Museo de Soldaditos de Plomo, que ahí, aunque esté el Museo de Soldaditos de Plomo, es una fundación cultural y hacen un taller de literatura creativa, ¿vale? Y eso sí, en ese taller una sesión te la impartirá un pesado que se llama Santiago Posteguillo, pero hay otras 9 sesiones donde hay otras personas que te hablarán de cómo escribir, ¿no? Esa es una opción que tienes aquí próxima, y si no, cualquier taller de literatura creativa o de taller de escritura. Perdón, mira, yo si me lo permites, te sugiero, hay un libro que se llama, es de Pedro Laín Entralgo, que es La aventura de leer. Yo creo que te va a dar una orientación bastante horizontal al respecto y es muy sugerente. Dentro del libro él hace referencia a una frase que creo que es de Quevedo, que dice algo así como que leer es como escuchar con los ojos. En definitiva, una forma de aprender, como decía Santiago, de la única técnica que en la disciplina educativa española podemos adquirir de forma más cotidiana y más cercana. Y recuerdo una frase que creo que es de Borges, fíjate qué escritor, que decía: que otros se jacten, que otros alardeen de lo que han escrito, yo me enorgullezco de lo que he leído. Por eso la importancia del leer, y por lo que estamos hoy aquí todos. Hola, soy Eva de IES Ausias March y quería preguntarle a Santiago Posteguillo que cuánto tiempo tardó para documentarse en sus novelas. Bueno, aparte de que está muy bien ir adquiriendo bagaje cultural a lo largo de tu vida y eso te va ayudando, desde un punto de vista técnico yo tardo unos 2 años a 2 años y medio en hacer una novela histórica de 1000 páginas, 100 personajes. Lo que suelo utilizar es unos meses iniciales donde solo hago documentación, luego hago unos esquemas generales y más o menos detallados de la estructura de la novela y luego me pongo a escribir. Pero a la vez que escribo, la novela me va llevando por lugares distintos y no conozco todos los lugares completamente, entonces vuelvo a tener que parar la escritura y volver a documentarme, ¿no? Y el proceso suele ser 2 años a 2 años y medio, es decir, una trilogía es un proyecto para mí que sé que cuando la inicio voy a estar entre 6 y 7 años haciéndolo. Pero que no me lo paso mal, ¿eh? O sea, es mucho tiempo, pero normalmente tengo momentos un poco de agobio, pero también tengo momentos de mucha felicidad cuando creo que una cosa pues, ha quedado bien. Me dicen que nos quedan 10 minutos. Me llamo Blanca y vengo del Instituto Gregori Mayans de Gandía y mi pregunta es para Santiago Posteguillo. ¿Por qué tituló así la obra? ¿Acaso del nombre del relato del que se siente más satisfecho? ¿Te refieres a la noche en que Frankenstein leyó el Quijote? Entiendo. No es necesariamente el relato del que me sienta más satisfecho, pero sí que pensaba que era el título más diferente.
Y además tuve que enfadarme un poquito con la editorial, un poco porque no querían poner ese título, ¿no? De hecho, ahora, en la segunda serie de artículos que estoy preparando, pues tampoco les ha gustado el título. y entonces, pues no sé, si lo cambiaré y convendré en algún título que nos guste a los dos, ¿no? A las dos partes, ¿no? Pero ya veremos en qué queda. A mí me gustaba, a ver, si es un libro en el que intentas atraer la literatura, sobre todo pensado mucho para gente joven, pues hombre, poner historia de la literatura universal diferente. No. Ellos decían la vida secreta de los libros, pero lo que pasa es que a mí aquello me parecía muy convencional. Y querían poner la vida secreta de los libros y luego una niña leyendo con un libro. Digo yo, ¿y no será más llamativo poner a Frankenstein leyendo el Quijote? Digo yo, por llamar la atención y eso, ¿no? Y así lo hice. Y bueno, en general los comentarios eran muy positivos tanto para el título como para la portada. Es una forma de llamar la atención, pero no de llamar la atención para distraer, sino una forma de llamar la atención para que la gente se concentre en la lectura. Esa es la idea. Buenas, mi nombre es Rodrigo, vengo de Mascamarena y quería hacerle una pregunta al señor Posteguillo. Previamente mencionó que una obra ha de ser escrita por lo que el cuerpo del autor necesite. En el caso del relato de Sherlock Holmes, el autor sucumbió ante la presión que sus lectores hicieron. Entonces, ¿sería una obra propiedad del autor o también podría considerarse propiedad de los lectores? Gracias. Bueno, Jaime lo estaba comentando muy bien antes con el ejemplo que me ha gustado mucho de qué buenas imágenes sabéis seleccionar los poetas, es increíble. Lo de el cuadro, que el cuadro al final no termina siendo solamente el cuadro en sí mismo, sino todas las miradas, ¿no? que han paseado por el cuadro, ¿no? De alguna forma, un personaje, como en el caso de Sherlock Holmes, que se hace tan popular, pues ya casi es compartido, ¿no? Y eso le ha pasado a más escritores. Por ejemplo, también se cuenta que Agatha Christie estaba muy harta de Hercule Poirot, ¿no? De Hércules Poirot. ¿Por qué? Porque le parecía un pequeño belga un poquito tiquismiquis y pedante, pero le gustaba tanto a los lectores que seguía haciendo de cuando en cuando novelas con este curioso personaje, ¿no? Los personajes, las novelas, los textos literarios, a mi entender, son del escritor, completamente del escritor mientras los estás haciendo. Pero una vez los entregas, como mínimo, ya son compartidos entre lectores y escritores. A mí me pasa algo peculiar y es que al hacer una trilogía, yo recibo muchos correos electrónicos diciéndome qué les gustaría que le pasara a los personajes en el tercer capítulo, en la tercera novela. Claro, algunas cosas están bien o las comparto y otras no. Y en fin, no podré satisfacer a todo el mundo. Entonces tomaré mis decisiones, pero es muy interesante esa retroalimentación y ver lo que piensan los lectores que puede pasar o dejar de pasar con personajes que crees que son tuyos y que ya están compartidos. Si os parece, últimas dos preguntas. Buenas, soy Paula de Mascamarena y quería preguntarle a los dos si consideran que la satisfacción de un escritor tiene que residir en el éxito que le proporciona a nivel personal o a nivel profesional y económico, por lo tanto. Gracias. No, hay muchos tipos de éxito. El joven piensa en que le den un premio, en ser conocido, en ser famoso,
pero el autor maduro solo obtiene satisfacción cuando se aproxima, digo se aproxima porque nunca llega a conseguirlo del todo, aquello que él quiere hacer. Es una satisfacción íntima, es una cosa sin premio, pero también es una cosa sin precio, porque como decía Oscar Wilde muy bien, todo lo que tiene valor carece de precio. Bueno, sí, yo también creo que la satisfacción más importante es la íntima, ¿no? La que tienes tú. O sea, esa mañana en la que has escrito, yo ahora escribo por las mañanas, y te sientes satisfecho con lo que has escrito, yo estoy de buen humor todo el día. Y cuando lo que he escrito por la mañana no me satisface, mi mujer me lo detecta a la media hora enseguida. Dice, esta mañana no ha ido bien, ¿verdad? Digo, no. Entonces, esa satisfacción es la primordial. Es cierto que si vendes bastantes novelas, pues bueno, pues hombre, si tienes un rédito económico, pues está bien, claro. Y por ejemplo, me permite hacer una cosa como lo que le pasaba a Noah Gordon, que a Noah Gordon una vez le preguntaron para una novela que se hizo muy famosa, que se llamaba El médico, le preguntó un periodista, ¿y usted ha viajado a todos? En El médico pues retrata mucho el mundo medieval. ¿Ha viajado a todos esos sitios que retratan en su novela? Y claro, Noah Gordon dijo, no, es que no tenía dinero. Entonces lo hice todo documentándome en la biblioteca. Ahora que El médico me ha dado mucho dinero, pues entonces para mis siguientes novelas viajo a todos los sitios, ¿no? Para documentarme. Entonces, como Escipión y Trajano se han portado bien conmigo, pues sí que reinvierto y procuro ir como parte del proceso, ¿no?, de documentación a los sitios, ya que no tengo la excusa de decir que no puedo hacerlo, ¿no? Ese es así un cambio que puede haber, ¿no? Pero lo más importante es la satisfacción personal, íntima, de que te guste el texto que has creado. Soy Tony del IES Ausias Mar de Manises y me preguntaba que cuánto tardas en hacer un poema, Jaime. Pues hay poemas que puedo escribirlos en el comienzo prácticamente, en el momento en que los empiezo puedo terminarlos, pero hay poemas que me han costado 20 y tantos años. Lo digo así porque tengo un poema que me costó 20 y tantos años. Y es un poema que inicié en 1971, cuando yo era estudiante en Salamanca. Hicimos una excursión a Valladolid en autostop y nos pararon primero en Tordesillas y luego un camión nos llevó hasta Valladolid. Y cuando iba en el camión vi de pronto las dos torres de un pueblo que hay allí, en la provincia de Valladolid, y tomé unas notas para un poema, y el poema nunca concluyó porque le faltaba algo, ¿no? Y mucho tiempo después, en 1988-89, yo vivía entonces en Viena y me invitaron en la Universidad de Menéndez Pelayo en Santander, pero me había invitado también la Universidad Complutense en el Escorial, de manera que iba del Escorial hacia Santander y pasé por una gestión que tenía que hacer por Salamanca. Y cuando iba conduciendo me encontré otra vez con aquel pueblo, y que es Alaejos, y con aquellas dos torres, y le comenté a mi mujer que iba al lado, ¿sabes que hace muchos años intenté escribir un poema sobre estas torres y nunca lo pude concluir? Y cuando ya nos íbamos, hay una depresión así en el terreno, una especie de cambio rasante, y por el retrovisor vi las dos torres y dije, eso es lo que me faltaba. Por favor, coge una factura de las que hay ahí en un papel, que te voy a dictar el resto del poema. Y se lo pude dictar. Y cuando encontré el manuscrito primero del 71, eran los 6 primeros versos exactamente iguales. No se habían modificado nada en mi memoria. Le faltaba solo el resto, que era una cuestión de percepción. Que yo me enfrentaba, quería escribirlos de frente y no, eran de espaldas. Era viéndolos hacia detrás. Ese era el cambio.
Bueno, si os parece, vamos a darle las gracias a Jaime y Santiago. Ya os prometí que os ibais a divertir y así ha sido. Aparte de que hemos dejado a Santiago sin escribir esta mañana, ¿no? Que escribes por las mañanas, y a Jaime siempre, agradeceros una vez más la asistencia. Sé que se han quedado muchas cuestiones en el tintero, pero bueno, el tiempo tiene también este tipo de limitaciones. Ya por favor a todo el profesorado que en coordinación con la Consellería ha hecho posible esta asistencia y este magnífico y grato encuentro. Buenos días, gracias.